Vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Hoy vamos a estar tratando el tema el diezmo. Queremos comenzar diciendo algo que es hasta jocoso. Por ahí se escuchó hace unos años una canción secular que se hizo muy popular, donde se decía que el trabajo se lo dejaba al buey. Otro refrán también que decía que si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos, dando a entender que el trabajo es un castigo, y realmente no es así. El trabajo es una actividad donde el ser humano cumple con sus responsabilidades, el mantenimiento y desarrollo del mundo, pero también le sirve para realización de sí mismo. Según el capítulo 1 de Génesis, verso 28. Pero por causa del pecado, el trabajo se hizo un esfuerzo penoso, según Génesis 3, 17 al 19. Por eso nosotros muchas veces tenemos que saber a qué refrán, a qué dicho nosotros le aplaudimos y lo celebramos. Porque eso de que el trabajo es un castigo y por eso se lo dejamos al buey, y eso de que el trabajo es salud, se lo dejamos a los enfermos, es algo que nosotros no debemos de estar celebrando. El trabajar es honradez. El trabajar es honroso porque hay que ganar para la gloria de Dios. Y el trabajo es honroso porque así como hay que ganar para la gloria de Dios, también hay que gastar para la gloria de Dios. Pablo resume las finanzas personales en 2 puntos: ganar y gastar. Lo hace no como un gurú financiero, sino como un pastor enseñando a los creyentes a andar como es digno de vocación con que fueron llamados. Pablo dice algo sorprendente en 1 Timoteo capítulo 5 verso 8. Pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Me pregunto yo, ¿qué podría ser peor que negar el evangelio y rechazar la gracia de Dios? Ese es un incrédulo, aquel que niega el evangelio, que rechaza el evangelio y que también rechaza la gracia de Dios. Y aún nosotros seamos cristianos, si no proveemos para los de nuestra casa primeramente, somos peor que un incrédulo. El tema del dinero es siempre
delicado y muy difícil de tratar. Tal vez por eso dijo en una ocasión un general argentino que la parte más sensible del ser humano es el bolsillo. Cuando se nos toca el bolsillo, somos capaces de inventar cualquier excusa para no entrar al tema, para evitar el tema del dinero. Algunos piensan que el dinero es sucio, otros que es del diablo. ¿Qué dice Jesús en cuanto a este tema? Veamos algo. El Señor a sus discípulos los llamó. Vayamos por parte. Lo primero es que los llamó, los entrenó, los comisionó, les dio autoridad y los envió de 2 en 2 a las ciudades vecinas a proclamar que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y crean en el Evangelio. Mateo 4:17. Debían sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Marcos 6:7-13. Pero también vemos los no, así como usted lo escucha, los no de Jesucristo. En respuesta, es posible que al Cristo enviar a los discípulos, ellos se hicieran preguntas como: ¿qué me pagarán? ¿Con qué recurso cuento? Sucede que el fondo que había entre el grupo, de eso nada ellos podían llevar. Estos son los no de nuestro Señor Jesucristo. Al enviarlo a ellos, y ellos tal vez hacerse preguntas como la que mencionamos, no debían llevar ni oro ni plata, ni cobre ni alforja. No debían llevar 2 túnicas ni calzado, solo sandalias para el camino. No debían confiar en sus recursos personales, porque no eran necesarios, pero mucho menos alcanzaban para lo que ellos iban a hacer. Mateo 10:9. Es decir, que los discípulos enviados por Cristo debían depender totalmente de Dios. Y aparte de depender de Dios, también depender y creer en la gente agradecida por lo que el Señor había hecho en ellos. El Señor esperaba que la gente bendecida en su reino y agradecida sostuvieran a los discípulos, porque el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primera de Juan 5:1. Si nosotros amamos a Dios, que es quien engendró a Cristo, nosotros tenemos que amar a Cristo también, el que ha sido engendrado. Pero también, como amamos a Dios y amamos a Cristo, a quien nos engendró espiritualmente a nosotros y nos envió, también debemos amar tanto a Dios, a Cristo, como a sus hijos,
que han sido enviados. Hay principios financieros que Jesús utilizó. Uno de ellos es que había que cosechar para recibir salario. Juan 4:36 dice: el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Otro de los principios que Jesús utilizó fue dar para recibir. El creyente debe estar listo para dar, y de hecho debe dar. Plantar su semilla de prosperidad en un terreno fértil. Ese terreno fértil es el de la necesidad ajena, y el que da la prosperidad es el Señor. Jesús dijo: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Lucas 6:38. Y como queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. 4 cosas que se manifiestan cuando diezmas y ofrendas. Para algunos es difícil compartir este tema de los principios del diezmo y ofrenda, pero este tema es muy necesario para el desarrollo espiritual y emocional y financiero del creyente. Debemos diezmar y ofrendar sabiendo por qué lo hacemos y las cosas que debemos esperar que ocurran en nuestras vidas. Diezmar y ofrendar son actos de adoración a Dios en los que ocurren grandes cosas. Al cumplir con estos principios, revelas tu corazón y te pones en posición para recibir las bendiciones correspondientes a tu obediencia en estas áreas. Todo el universo opera basado en ciclos. Las mujeres tienen su ciclo menstrual. La lluvia pasa por un ciclo. Dios creó el mundo basado en ciclos para asegurar su continuidad. Cuando uno de esos ciclos se desequilibra, se crean grandes conflictos. Y debes entender que cuando tú diezmas y ofrendas, entras en el ciclo de libertad financiera que Dios intencionó para ti. Diezmas de lo que recibes de parte de Dios, pero si recibes y no diezmas, te sales inmediatamente de ese ciclo de libertad financiera. La razón principal de diezmar y ofrendar no es darle dinero a los ministerios para que continúen funcionando. Ese es el resultado. Vuelvo y repito, la razón principal de diezmar y ofrendar no es darle dinero a los ministerios para que continúen funcionando. Ese es el resultado de usted diezmar. Cuando pensamos que esta es la razón principal, perdemos de vista lo que Dios quiere hacer en la vida de la persona que está diezmando. Si crees que la razón de ser de tu diezmos y ofrenda es que el ministerio continúe, al realizarse la continuidad del ministerio, se acabarían
los beneficios de estos principios en tu vida. La razón principal de que tú diezmes y ofrendes es que participes activamente del ciclo de liberación financiera, del ciclo de bendición divina que Dios ha establecido para la vida de un creyente. Y cuando adoptas esta conciencia, tu vida cambia. Cambia. Hay 4 cosas en tu interior que son manifestadas cuando aprendes a diezmar y a ofrendar. Y vamos a tocar esas 4 cosas. En primer lugar, el diezmo es una muestra de agradecimiento a Dios. Es un acto voluntario provocado por el agradecimiento de victorias. La primera vez que vemos el diezmo en la palabra es en Génesis capítulo 14. Nadie obliga a Abraham a diezmar, y su vida es cambiada por el principio del diezmo. Cuando diezmas, reconoces que has sido bendecido más allá de lo que mereces y que Dios es el autor de tu bendición. En segundo lugar, el acto de diezmar es un acto de fe. Cuando Abraham diezmó, demuestra implícitamente que tiene la certeza de que Dios le va a bendecir en el futuro. La persona que retiene el diezmo es porque piensa que es lo único que tiene, que es lo único que Dios le va a dar. Mucha gente dice confiar en Dios para un futuro grande, pero no son capaces de confiarle el 10% de tus pasadas victorias. En tercer lugar, cuando diezmas, demuestras que tiene plena confianza en las promesas de Dios. La segunda ocasión en que se menciona el diezmo en la Biblia fue cuando Jacob hizo voto a Dios de separar el diezmo de todo lo que Dios le entregara. Jacob está reaccionando no a pasadas victorias, sino a la promesa de que Dios le daría victorias futuras. Génesis 28, 20 al 22. Sobre este tema es bueno aclarar que Jacob no está sobornando. Que hay gente que han querido decir eso. Jacob simplemente no está dando de lo que tiene, sino que él está viendo hacia adelante. Él está haciendo voto a Dios de que le va a apartar los diezmos de todo lo que él le dé. El diezmo es una muestra de plena confianza en las promesas divinas. En cuarto lugar, el diezmo es un acto de aceptación a la gracia divina. Jacob, perdido, huyendo, sin dinero, corriendo, y ese día Dios se le apareció y le dijo que lo bendeciría, que lo prosperaría. Y a pesar de su condición, Jacob decidió que su reacción sería diezmar, porque reconocía que era lo menos que podía hacer, ya que, dada su condición, no merecía nada de lo que Dios haría por él. Así nosotros, viendo que no tenemos más nada que hacer, ¿qué le podemos dar a Dios? ¿Qué podemos para impresionar a Dios? Lo menos que debemos de hacer es para agradecer a Dios es diezmar
de todo lo que Él nos dé de aquí en adelante. Tu acto de diezmar dice que aceptas lo que Dios está haciendo por ti, aunque tú no lo merezcas. Esa es una expresión de este principio de diezmar. Quizás no tiene hoy para diezmar, no tiene ingreso, pero tienes una promesa que Dios te ha hecho, a la que tú puedes reaccionar y hacer voto a Dios como hizo Jacob. Haz voto delante de Dios que de todo lo que Él te dé de aquí en adelante, tú separarás el diezmo para Él. La 10ª parte de todo lo que Él ha de entregarte. En definitiva, amada y amados hermanos, no sé cómo hay gente que no logran entender esto y critican estos principios. No importa lo que le diga el amigo, su familiar, no importa que diga quien diga, no importa que se levante Satanás, los demonios y el mismo infierno, haga voto delante de Dios y cumplamos con este mandamiento, con este principio, algo voluntario. Y es voluntario no para que usted lo haga cuando quiere y porque usted quiere. Voluntario porque tiene que salir de nuestro agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Al principio recuerden que dijimos que los discípulos fueron enviados confiando en Dios, pero confiando en la gente que había recibido un milagro, una sanidad, una bendición de parte del Dios del cielo. Tenían que salir sin nada. Y así mismo fue, porque fueron sostenidos por Dios a través de gente agradecida por lo que Dios había hecho. ¿De qué forma vamos nosotros a demostrarle a Dios nuestro agradecimiento? ¿De qué forma? Dándole un animal, matando un animal, regando su sangre, y eso pasó. Ya Dios rechazó eso. Dale tu vida a Dios, que es el principal paso que Dios desea para ti, tu salvación. Dale tu vida a Dios. Y recuerda, como dijimos al principio, que el trabajo es honroso porque es para ganar. Pero también es honroso el trabajo porque sirve para tú ganar y gastar, invertir en el necesitado. No te dejes engañar del enemigo. El enemigo dice que eso se los roba el pastor, que eso se los roban los líderes de la iglesia. Dígale que es mentira, porque en las iglesias realmente hay orden de cómo manejar el dinero que entre a la congregación. Hay orden que en la mayoría de los casos el pastor ni maneja ese dinero. Al pastor simplemente, que hay que decir las cosas como son, al pastor simplemente se le da un sueldo por el trabajo que está haciendo. Pero no es que él se roba el dinero, ni siquiera en la mayoría de iglesias, ni lo maneja. No se deje engañar. Y démosle a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Muchas bendiciones.